en la iglesia cristiana, ¿ok? En la iglesia de los días de nuestro Señor Jesucristo hacia los discípulos, que es la iglesia que Cristo dejó en manos de los discípulos y que fue creciendo, llegó un momento que se apostató de la verdad. Y Pablo lo entendía. Tenía que venir la apostasía, porque la apostasía es la que lleva al surgimiento del anticristo o del hombre de pecado. Y por eso Pablo dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Note cómo lo llama, el hombre de pecado o hijo de perdición. Quiero decirle algo que es importante. Aunque aquí habla del hombre de pecado, aunque la Biblia habla de el anticristo, alguien que quiere tomar el lugar de Cristo, realmente no está hablando en sí de una persona, sino de un sistema político religioso que quiere controlar y dominar el mundo. Atención con eso porque es muy importante y yo quiero que lo escuche muy bien. Aunque nos habla de anticristo y pareciera que fuera una persona, aunque nos habla de hombre de pecado y pareciera que fuese un hombre en particular, realmente es un sistema. Es un sistema que emerge cuando la iglesia cristiana entra en apostasía, cuando la mundanalidad penetra la iglesia, cuando el mal penetra la iglesia, cuando el mundo controla la iglesia, cuando la iglesia se prostituye prácticamente, entonces emerge en ese estado el hombre de pecado. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque hoy voy a presentar la aparición del anticristo en la historia. Voy a presentar algunas características que no van a dejar duda. Hoy es la primera parte. El sábado voy a presentar una segunda parte. Lo que voy a presentar ya prácticamente ha ocurrido, pero nos da una clara evidencia de lo que va a venir. Ahora, escuche lo que le voy a decir. En nuestros días, lo que va a precipitar la aparición del anticristo es que la iglesia cristiana va a entrar nuevamente, o ya entró, o está en un proceso terrible de mundanalidad y de apostasía. Y usted me dirá, hermano Oliver, pero hoy día el cristianismo está en unos niveles de mundanalidad en cuanto a música, en cuanto a forma de vestir, en cuanto a liviandad, terrible. Bueno, ese fue exactamente el estado que tenía el mundo y que tenía la iglesia cuando de ella emergió el anticristo. Preocupante, ¿verdad? El hombre de pecado. Pero voy a seguir leyendo, dice. Y quiero que notes, porque aquí se va a conectar con anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es interesante porque hace minutos vimos que anticristo se opone a Dios, ¿ok? Se opone a Dios, pero no una oposición directa de ir contra el cristianismo, sino con una forma bien inteligente, audaz y astuta de poder querer controlar las conciencias. Y ahora lo va a ampliar. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Atención, el anticristo, el hombre de pecado, no solamente va a limitar la libertad de conciencia en relación al cristianismo y en relación a solamente la iglesia, lo va a hacer a nivel mundial. No importa si tú eres budista, no importa si tú eres seguidor de Mahoma y de las enseñanzas de Alá, no importa tu religión, él se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios. Aquí es donde nosotros vemos ahora como anticristo, que es tomar el lugar de Cristo, aquí es donde se cumple, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Interesante. O sea, es un sistema totalitario, que es la palabra que al principio quería citar, es un sistema totalitario que quiere tomar el control de las conciencias. Miren las características, porque ya le voy a preguntar cómo vamos hasta aquí. Quiere tomar el control de las conciencias, quiere coartar la libertad,
quiere limitar la libertad que tú tienes. Es un sistema que va a nacer del cristianismo, por eso se le llama anticristo, en lugar de Cristo, o que se opone a Cristo. Es un sistema que va a usar la iglesia, ¿ok?, que se va a levantar contra todo sistema de culto, que se va a sentar en el propio templo de Dios que representa, no el templo ahí en Jerusalén que ya no existe, que representa la iglesia. Es un símbolo de la iglesia porque hoy día el templo de Dios representan todos los creyentes, donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy en medio de ellos, y se hace pasar por Dios. Óigame, duro eso. Y además, no olvide la característica importantísima que he dado hoy. Este sistema depende de la apostasía de la iglesia. O sea, la iglesia cristiana debe entrar en un nivel terrible de apostasía, de mundanalidad, de frivolidad, tan tremendo que hace que el sistema emerja y se una con el Estado. Y luego, el apóstol Pablo dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. 2 Tesalonicenses 2:6, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y yo no voy a dejar nada sin explicar en la tarde de hoy. Todo, así nos lleve un poquito más de lo que tenemos programado el programa, pero es importante. ¿Saben qué detenía en los días de Pablo la aparición del anticristo? ¿Saben qué detenía en los días de Pablo la aparición del hombre de pecado? Que es el mismo anticristo, no olvide, anticristo, hombre de pecado y cuerno pequeño es lo mismo. ¿Sabe qué detenía este misterio de la iniquidad en los días del apóstol Pablo? ¿Sabe qué lo detenía? Se lo voy a decir directamente. Lo detenía el Imperio Romano. Porque el Imperio Romano no permitía la unión de la iglesia y el Estado. Y mientras el Imperio Romano estuviese atravesado, vamos a hablar con palabras coloquiales, mientras estuviese oponiéndose para que la iglesia ocupara o tomara el control del mundo, la iglesia cristiana, mientras Roma no permitía que la iglesia y el Estado se unieran, entonces el anticristo no aparecía. Porque no quiero que olvide que para que el anticristo aparezca, para que el hombre de pecado tenga todo su poder, tiene que unirse al Estado, a la política. Y no quiero que olvide que para que eso suceda, la iglesia tiene que entrar en un terrible estado de apostasía, algo que está muy cerca de nosotros, algo que está ocurriendo lamentablemente. Nuestras iglesias alrededor, las iglesias cristianas, las denominaciones que hoy día representan al cristianismo, están entrando en un sistema terrible de apostasía. Ahora, Roma no permitía esa unión. Y por eso Pablo dice, ustedes saben lo que lo detiene. Pero cuando eso en su debido tiempo sea quitado, entonces se manifestará este misterio de iniquidad. Y Pablo termina con estas palabras. Miren esto interesante. Yo quiero que noten cómo Pablo llama al hombre de pecado. Pablo dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Óigame, dura esa palabra, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que el hombre de pecado, el anticristo, no lo va a destruir, sino el mismo Dios en su segunda venida. Aquel inicuo lo llama Pablo. ¿Saben qué significa aquel inicuo? Ya de antemano, el hombre de pecado tiene, podemos decir, una definición radical en la Biblia. Y noten lo que significa inicuo en griego. Voy a usar Strong en español. Inicuo procede del griego anomos, literalmente el sin ley. Por lo tanto, el violador de la ley, el desobediente o el impío. Para que usted saque una cuenta
lo duro que es el término inicuo, anomos, sin ley, violador de la ley. Yo no sé si usted recuerda cuando nosotros estudiamos qué es el pecado y presentamos la definición, 1 Juan 3:4, y dijimos que el pecado es infracción de la ley. Bueno, para que usted tenga una idea, pecado en griego es la palabra hamartia, que es errar al blanco. Cuando usted apunta con la flecha y erra al blanco, el blanco representa el carácter de Dios, y usted apunta, dispara y erra el blanco, eso es pecado. Pero cuando más adelante usted lee 1 Juan 3:4 que dice, el pecado es infracción de la ley, esa palabra infracción de la ley es anomía, de donde viene anomos. O sea que el hombre de pecado justamente es lo contrario a la ley de Dios. Es un ser, un sistema sin ley, indicando que este sistema será totalmente independiente de lo que Dios indica en su palabra. Ahora, no quiero avanzar sin antes preguntar cómo vamos hasta aquí. Hago la pregunta, ¿hasta aquí cómo vamos, mis hermanos? Porque apenas estoy comenzando a calentar los motores y lo que viene es candela. Lo que viene es candela. Dice Pati Guadarrama, entonces ahorita la herida terrible se está sanando. Y se sana otra vez, dice ella. Y otras personas están escribiendo, mire, cuando yo presente este tema, el fin de presentar yo este tema es que usted pueda colocarse en el tiempo presente y mirar lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque las mismas características que ocurrieron para la ascensión del cuerno pequeño, del anticristo y del hombre de pecado, son las mismas características que están ocurriendo hoy en el 2022 para la reaparición de este sistema que la Biblia profetiza en Apocalipsis 13, del 11 en adelante, que va a reaparecer. Una de las características más preocupantes es la apostasía generalizada en las iglesias cristianas. Es la misma característica que hizo que este poder emergiera del abismo y se uniera con el Estado. Algo que debe preocuparnos mucho. Algo que debe preocuparnos mucho al mirar la liviandad que hay, mis hermanos, en las iglesias cristianas hoy día del mundo. Es para preocuparse. Es para preocuparse. Ahora bien, creo que vamos bien. Anticristo, alguien que está contra Cristo. Anticristo, alguien que ocupa el lugar de Cristo. No cabe dudas. ¿Estamos claros? Muy bien. Hombre de pecado también es un término que se usa para presentar al anticristo. Y Pablo, de hecho, lo conectó perfectamente porque dice que el hombre de pecado se va en contra de todo lo que es objeto de culto, en contra de Dios. Y no solamente eso, sino que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios y se cree igual a Dios. Ahí tenemos anticristo, ¿ok? Estamos clarísimos. Pero ahora es que viene lo candela. Y por esa razón yo me voy a la siguiente parte y hago sonar el redoble. Y no olvide al anomos, que es el inicuo, que es el hombre de pecado, sin ley. Imagínese usted qué significa. Ahora bien, cuerno pequeño. Cuerno pequeño, el cuerno pequeño, escuche lo que le voy a decir porque esto es importante. El cuerno pequeño representa de igual manera al anticristo y al hombre de pecado. Lo bueno del cuerno pequeño es que el cuerno pequeño nos da una gran cantidad de características que nos ayuda a decodificar este sistema para nosotros saber quién es. Porque eso es lo que nos interesa, saber quién es, porque él va a repetir su etapa totalitaria al final de los días. ¿Ok? Importante que usted lo sepa, importante que usted lo entienda. El cuerno pequeño, de los tres que yo acabo de presentar, anticristo, si usted busca anticristo en la Biblia, le va a dar algunas características, pero no son suficientes. Si usted busca hombre de pecado, va a dar características importantes, pero no todas. Pero si usted busca cuerno pequeño, el cuerno pequeño sí nos va a arrojar mucha información para decodificar al anticristo.